su relevancia en que establece un aumento progresivo de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno Nacional y de las jurisdicciones provinciales. Que el Gobierno de la ciudad de Arroyo Seco recibe el Fondo de Financiamiento Educativo de modo permanente, pero la página web de la provincia de Santa Fe ha dejado de informar las cifras de estas transferencias dinerarias desde hace varios años. Y dado que en las ejecuciones presupuestarias no se visibilizan específicamente, es necesario que este cuerpo legislativo disponga la información teniendo conocimiento del mismo y la distribución que se realiza. Por ello, el Honorable Consejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe a la brevedad y en detalle, por fecha, los recursos obtenidos del Fondo de Financiamiento Educativo durante el presente ejercicio 2020 y la distribución pormenorizada del mismo. Bueno, presidente, aquí se trata de tener información fehaciente, realmente no siempre nos llega con claridad cuál es el monto que envía el Gobierno Nacional sobre financiamiento educativo, que se lo envía a provincia y provincia se lo distribuye a los municipios. Desde el año 2014 en la página web de la provincia de Santa Fe no figura más la distribución, que antes sí se hacía, si uno la visita lo va a encontrar, y sabía cuánto le tocaba a cada localidad. Yo creo que es importante tener este dato porque, insisto en un tema que ya planteé en otras sesiones, el FAE, el Fondo de Asistencia Educativa, también se paga con parte del Fondo de Financiamiento Educativo. Entonces tenemos que saber cuántos son los recursos que van a las escuelas públicas de este Fondo de Financiamiento Educativo, tener en cuenta que el FAE va directamente a escuelas públicas y el Fondo de Financiamiento Educativo puede ir a cualquier otra institución que lo considere conveniente la ciudad, que en este caso las particulares incorporadas. Así que es un detalle. Generalmente, y lo podemos ver en el estado patrimonial, hoy recibimos enero de 2020. Nosotros lo podemos ver en lo que son los aportes de otras jurisdicciones en la parte de financiamiento. El año pasado fue 6 millones de pesos, 6 o 10 creo. Disculpen, vamos a ver si acá en enero tenemos algo. En recursos, seguramente va a ser difícil que tenga algún ingreso. Sí, acá puede ser considerado que en aportes no reintegrables 1.912.000 entraron en enero, pero no sabemos, no se especifica de qué. Por eso, y creo que esto va a terminar en una futura ordenanza donde figure realmente cuál es el ingreso del Fondo de Financiamiento Educativo particularizado en las próximas ejecuciones presupuestarias. Bueno, presidente, esto tiene que ver también con la distribución de dinero que va a haber a las escuelas y que es sumamente necesario que esto se cumpla por una cuestión de necesidad de mejoras. Creo que nosotros debemos saber y esto tiene que estar bien claro. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Si no, lo sometemos a votación. Muy bien. Muy bien, lo sometemos el proyecto a votación. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos. Continuamos con el siguiente punto, ordenanza, regulación de inmobiliarias en la ciudad. Jorge Cuello es el autor. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, si se quiere, es una continuidad o continuación de la minuta de comunicación de la semana pasada, nada más que transformada ya en un hecho real que hace a la legislación. Visto la ley provincial que especifica quiénes tienen la facultad de ser denominados corredores inmobiliarios y considerando que es necesario regular las relaciones contractuales en un marco jurídico y de esa forma garantizar la competencia leal, resguardando a aquellos que realizan esta actividad dentro de la ética profesional. Que la actividad nombrada se constituye en irregular fuera del marco de la ley provincial número 13.154, perjudicando a ciudadanos que requieren el servicio. Que el artículo número 16 de dicha ley establece que
las personas no matriculadas no pueden ejercer con habitualidad actos de corretajes, como tampoco intermediación inmobiliaria, y que el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios se constituye en denunciante ante la autoridad judicial competente ante todo ejercicio ilegal de la actividad. De esta manera, resguardando al profesional matriculado, como también a los particulares que hicieron uso del servicio brindado por el corredor. Que esta ley empareja posibilidades, requiere ética en las acciones dentro de los derechos y obligaciones de las partes contractuales, además de evitar la competencia desleal. Que es necesario que se regule esta actividad comercial que en nuestra ciudad es de ejercicio suelto y hasta clandestino, provocando graves perjuicios a los vecinos. Que por lo mencionado y de su regularización y competencia, el Consejo Municipal de Arroyo Seco sanciona la presente ordenanza. Artículo 1. Se regule la habilitación municipal de los locales comerciales de los ejercicios de corretajes inmobiliarios, como también la intermediación en la negociación inmobiliaria de la ciudad de Arroyo Seco. Y el artículo 2 dice: se solicite para desarrollar estas actividades habilitación municipal con requisito inexcusable de que para desarrollar esta actividad comercial él o los titulares tengan matrícula habilitada otorgada en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, según lo dispuesto por la Ley 13.154. Al menos uno de los socios debe estar matriculado en el Colegio de Corredores con sede en la ciudad de Rosario, según Ley 19.550, también de sociedades comerciales, quienes se constituyen en socios deberán estar debidamente habilitados por el Registro Público de Comercio de Santa Fe para poder realizar el ejercicio de corretaje inmobiliario. Junto a la solicitud de habilitación comercial del local, serán imprescindibles presentar copia certificada de matrícula profesional habilitada a estos ejercicios. Bueno, sigue también algunos artículos más. El hecho es poner las cosas en su lugar también con esto. Cuando estábamos hablando, o cuando alguno de los puntos habla que perjudica a los ciudadanos, estamos hablando de lo mal que lo están pasando, en primer lugar, los inquilinos que son, ya sabemos, que son en muchos casos maltratados, y esto no hace un corredor inmobiliario. Un corredor inmobiliario jamás trata mal a un vecino, por lo contrario, trata de llegar, para eso es un corredor inmobiliario y tiene un estudio, y es una profesión, y hay un canal en la ciudad de Rosario, de canal de matriculados, que hace al Consejo de Corredores Inmobiliarios. Por lo tanto, se pide esta regulación y no se está pidiendo mucho, porque se está pidiendo lo que es justo. Hasta ahora nos estuvimos manejando como un pueblito que vivía muy feliz con muchas cosas, pero somos una ciudad y empecemos a tener mentalidad de ciudad. Esta es una de las cosas que hay que regular, porque nos hace falta comenzar a tener ojos de ciudad y no de un pueblito que vive muy feliz. Muy bien, como es un proyecto de ordenanza, lo vamos a pasar a la comisión correspondiente. Continuamos con el orden del día. Punto número 4C, declaración, programa Sostener para Alquileres. Daniel Tonelli es el autor. Pido la palabra, presidente. Tiene la palabra, concejal. Gracias. Visto la dificultad de muchos emprendimientos en sostener el pago de sus alquileres al afrontar las consecuencias del ASPO o distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional ante la pandemia COVID-19, y considerando que este bache económico afecta a muchos emprendedores autónomos de nuestro distrito y la región, especialmente a quienes son inquilinos de inmuebles destinados a actividades educativas, culturales, inmuebles alquilados para personas adheridas al monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria, inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas pymes, conforme lo dispuesto a la Ley 24.467 y modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria, e inmuebles alquilados por diversos trabajadores independientes para el ejercicio de sus oficios, entre otros,
que el programa Sostener es un proyecto legislativo provincial que crea un fondo específico para sostener emprendimientos afectados directa o indirectamente por la emergencia sanitaria, que alquilan inmuebles para desarrollar su actividad, con el objeto de subsidiar el alquiler de los mismos en una medida a favor de los trabajadores autónomos que alivia la carga de la crisis económica por lo que atraviesan estos sectores, permitiendo la continuidad laboral con el consecuente mantenimiento de los puestos de trabajo. Por ello, el Honorable Consejo Municipal declara de interés legislativo el programa que crea el Fondo Sostener para aliviar el costo de los alquileres a trabajadores autónomos afectados por el ASPO y el distanciamiento social, aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y comunica su interés por su tratamiento en la Cámara Alta de la Legislatura, el Senado de la provincia de Santa Fe. Finalmente, envíese copia de la presente al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta de la Cámara de Senadores, conjuntamente con el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Arroyo Seco. Bueno, presidente, hay acá una realidad. Evidentemente se está relajando el aislamiento social preventivo y obligatorio porque la situación económica no le da a muchas personas que viven de su trabajo autónomo y vemos que está habiendo distintos, digamos, relajamientos de ciertas situaciones. Ya empiezan a trabajar los gimnasios, por ejemplo, y otros. Pero lo que quiero plantear es que hay un bache económico que se le ha generado a esta gente desde abril, que comenzó a sentirse profundamente el impacto económico por la falta de la actividad y de ingresos para sus hogares y en el caso que tengan empleados. Y hay una propuesta bastante interesante que es la creación de un fondo que viene que se conformaría con los fondos que ingresan por nación a modo de ATN y también por otros recursos que posee la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la idea? Así, ustedes saben que hay empresas a las cuales el Estado les subsidia el 50% de los salarios de sus empleados. Obviamente tienen que llenar un formulario, completar una serie de requisitos. En este caso, para aquellos que tengan alquileres que se les hace difícil de pagar, si demuestran que tienen un 50% menos de ingreso que en febrero, antes de que empiece la situación de la pandemia, y cumplen otros requisitos, pueden ser beneficiarios de una ayuda económica de parte de la provincia, que será evaluado según el nivel de actividad económica y de empresa que significa. ¿Nosotros qué vamos? Que entiendo que hay un sector medio que es el que trabaja, el que tiene una actividad plena y que hoy se la ve en dificultades y va a seguir así, porque evidentemente el COVID-19 ya sabemos no se va a ir, lamentablemente, la vacuna va a demorar mucho, va a haber medidas restrictivas, todo el mundo ve achicados sus ingresos y para nosotros, para el Estado, es muy importante que se preserven estas fuentes de empleo, ya sea para el trabajador autónomo que sostiene a su familia o ya sea para aquellos que sostienen y que tienen algún empleado y que pueda sostener esto de diversas maneras. Una de las posibilidades es que justamente el alquiler sea en parte también sostenido, tiene que ser demostrado convenientemente, a través de este Fondo Sostener que se está proponiendo en la provincia. Fue aprobado en Cámara de Diputados y pasó al Senado. Yo creo que sería algo interesante mostrar a la Cámara Alta de la provincia el interés por este tipo de proyectos que realmente tiende a apoyar también a un sector que económicamente la está pasando mal, que son todo el sector intermedio. Bueno, esa es la idea, presidente. Muchísimas gracias. ¿Algún otro concejal quiere hacer uso de la palabra? Como es un proyecto de declaración, lo vamos a someter a votación. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos. Punto D, ordenanza, exención del pago de intereses por deuda de tasa municipal consolidada. Daniel Tonelli es el autor. Bueno, pido la palabra, presidente. Gracias. Palabra, concejal. Visto la ordenanza 2813 de este año y la ordenanza 2723 del año 2019, que la ordenanza 2813 fue ingresada a la municipalidad el día 2 de abril del corriente año
con cargos 54.795. Y considerando que las modificaciones tributarias referidas en la norma se aplicaron sobre los artículos 74 y 77 respectivamente a fin de adecuar montos tributarios que quedaron desajustados por las variables económicas del último año, que asimismo, en medio de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia que afecta a nuestra comunidad, se incorporó de modo compensatorio hacia la comunidad el artículo 3 de la ordenanza de Marras, diciendo lo siguiente: suspéndase hasta el 30 de junio del año 2020 la aplicación de intereses a las deudas de tasa municipal consolidada y a las deudas por contribución de mejoras. Que dentro del marco de la continuidad de la pandemia y la prolongación del distanciamiento social dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, priorizando la salud de la población, corresponde compensar la disminución de los ingresos familiares que afecta a los hogares y eliminar una carga de ansiedad con la aplicación de intereses durante este periodo, incluidos los próximos meses, en un todo de acuerdo con el espíritu de la normativa original. Por ello, el Honorable Consejo Municipal sanciona la presente ordenanza. Artículo primero, modifíquese el artículo 3 de la ordenanza 2813, que quedará redactado de la siguiente manera. Dispónese la exención del pago de intereses a las deudas de tasa municipal consolidada y a las deudas por contribución de mejoras desde el 1 de abril del 2020 hasta el 30 de agosto 2020. Artículo 2, comuníquese, regístrese y archívese. Bueno, presidente, esto es algo que nosotros sabemos, lo hemos trabajado, habíamos hecho una solicitud de exención del DREI que demoró mucho en reglamentarse en nuestra ciudad, pero que comenzó a aplicarse hace un tiempito. Conjuntamente, cuando habíamos propuesto esa ordenanza, habíamos hablado justamente de la suspensión de los intereses, porque así lo decía un decreto, un DNU del presidente. Nosotros, siguiendo ese criterio, decidimos que no se cobren los intereses por la demora en el pago de la tasa de contribución de mejoras, que sería la TGI, la vieja tasa general de inmuebles municipal, y la contribución de mejoras. Pero era suspender. Nosotros lo que ven, y el espíritu siempre fue la exención, es decir, que no se pague. La exención es justamente evitar, o sea, es una aplicación para no tener esa obligación, más o menos. Pero es así. De ahí que cambia la terminología, porque en lugar de suspender, que después se puede cobrar más adelante, aquí lo que se trata es de eliminar, digamos, el pago de intereses por parte del contribuyente entre el 1 de abril y el 30 de agosto, decimos, porque la idea es que ya que estamos terminando el mes de junio, que es donde terminaba, digamos, la suspensión del cobro de intereses de estos tributos, de estas tasas municipales, ya que está terminando, se pueda modificar para evitar que el municipio tenga algún problema y que disponga, digamos, de su facturación en los meses subsiguientes. Sabemos que el Gobierno Nacional ya ha extendido el distanciamiento social, o el ASPO, y esto seguramente va a continuar, presidente, porque el caso del COVID es algo, y en invierno es algo bastante complejo. Por eso que la idea no solamente es modificar el artículo para que su aplicación responda claramente a la intencionalidad del Consejo, que era el no cobro, y no la suspensión solamente, sino el no cobro a los ciudadanos, y ya que está terminando el mes, prolongarlo por 60 días más hasta ver cómo viene la situación. Esa es la intencionalidad de esta ordenanza, presidente. Bueno, espero que se pueda tratar. Yo insisto, tanto gobierno municipal como en algunos otros niveles del Estado, incluso la empresa provincial de la energía, digámoslo, que no llegó en ese proyecto, están demorando la aplicación de esta normativa que no le permite, o que exensiona el cobro de intereses. Le exensiona al contribuyente pagar los intereses. Lo están cobrando, o sea, vos tenés que pagar la EPE y vas y estás pagando con intereses. Andá al Rapipago
o donde sea, o al Santa Fe Servicios, y vos si tenés la factura atrasada te cobran intereses. Todos sabemos que eso no va. ¿Qué te dicen de la empresa? Que falta la reglamentación. Algo parecido a lo que pasaba con el DREI acá. Y eso no corresponde. Estuvo perfectamente claro el DNU presidencial. Y nosotros pretendemos lo mismo, porque acá lo que tratamos es que a la gente se le cargue lo menos posible el costo de esta pandemia que termina en una crisis económica para cualquier hogar de nuestra ciudad. Bueno, presidente, la idea es que pase lo mismo con las tasas municipales. Yo recuerdo, uno dice, pero si no cobramos, ¿qué pasa? No nos olvidemos que la ordenanza de la que estamos hablando, donde se suspendió el cobro de los intereses, se le concedió al municipio un aumento del DREI bastante importante para empresas que son exportadoras. Las empresas cerealeras, pasamos 1.300.000, 2.300.000, las empresas petroleras también, e incluso los bancos. Y de ahí dijimos, ahí estaba el financiamiento sobradamente para que no cobren intereses a la gente. Y también venía enganchado con el no cobro del DREI a los comercios que tenían problemas. O sea que está debidamente financiado. Porque uno diría, ¿de dónde saca la plata? De ahí sale la plata. Lo que estamos regularizando y normalizando y extendiendo un poco más en el tiempo esta excepcionalidad para que la gente no pague esos intereses en las tasas municipales. Gracias, presidente. Seguramente va a comisión, espero se pueda tratar rápidamente, porque después hay demoras en la reglamentación y a la gente se lo puede cobrar. Gracias. Esperemos que no. Muy bien, sí, tal cual usted decía, concejal, lo vamos a remitir a la comisión correspondiente. Continuamos con el orden del día. Punto 5. Despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Señores, ordenanza, acepta donación de calle, reserva fiscal y espacio verde del loteo Santa María. Señores concejales, la Comisión de Obras Públicas ha sometido a estudio y consideración el proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo a través del mensaje número 76, ingresado en fecha 1 de junio, con cargo número 2860, por el cual se acepta la donación efectuada por los señores Víctor Hugo de la Felice, Viviana Rosa Velesi, Miguel Ángel Nossi, Gilberto Ribeca, Griselda Garófalo, Sergio Ribeca y Silvana Pistolesi, con destino a calles públicas, espacios verdes y reserva fiscal del proyecto urbanizador propiedad de los mencionados. Considerando que la sección técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ha realizado las correspondientes visaciones, entendemos que se debe dar aprobación al presente y al adjunto proyecto de ordenanza. Sala de Comisiones, 12 de junio, firma Miguel Coradini, Daniel Tonelli, Josefina Artuza, Jorge Cuello, Matías Atorez y Luciano Crocio. Muy bien, lo sometemos a votación. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 1350. Señor presidente. Sí, yo también, señor presidente, necesito hacer una moción, pero no, dale. Bueno, Dale, Dani. no, esto, gracias, concejal, es una apreciación. El hecho que se formalice nuevamente la reserva fiscal en un loteo de nuestra ciudad, después de haber tramitado durante tantos años esta cuestión, no solamente le trae justicia social a todos los compradores de lotes y que han construido su vivienda ahí en el lugar, sino también al Estado municipal, que está midiendo con la misma vara a todos. Yo creo que esto es un logro de que se ha trabajado fuertemente aquí también desde el Consejo Municipal. Todos los concejales han intervenido en esto. Yo creo que debemos resaltarlo y ojalá siga así. Gracias, presidente. Concejala tiene la palabra. Gracias, presidente. No, mi moción tiene que ver con otro tema, digamos, ya saliendo de lo que es el orden del día. Tiene que ver con tratar de prever algunas cuestiones que no fueron previstas cuando se empezó a pagar por banco, se habilitaron, o se pagó el primer IFE, digamos, nos retrotraemos un poco atrás. Se va a pagar la segunda cuota, digamos, de alguna manera, o el segundo ingreso familiar de emergencia ahora a partir del 23 de junio. Y el tema es que va a estar todo bancarizado. Antes había 4 opciones, la gente podía elegir por el banco, por tarjeta o por correo, sí, o con un código en red, link o Banel. Ahora la cuestión es que para todos van a necesitar un CBU para poder cobrar el IFE, ¿sí? Todos. Hay personas que lo tienen ya y lo tienen a lo mejor, ni siquiera se acuerdan o ni siquiera lo tienen en cuenta de algún trabajo en blanco que han tenido en algún momento. Hay personas que
que lo tienen bien, digamos, y en funcionamiento y tienen conocimiento de él, y hay otras personas que directamente no tienen y que se lo tienen que generar. Así que bueno, ahí se van a plantear dos problemas. Primero, aquellas personas que no sepan cómo se lo tienen que generar, si no saben si tienen que ir o no al banco, digamos, hay una desinformación por ese lado, y también el problema de que si no pagan por ventanilla no van a hacer a tiempo a lo mejor a generar el CBU y tener la tarjeta, ¿se entiende? ¿Se entienden los plazos, digamos? Así que lo que quiero proponer es que algo que quedó medio pendiente de la otra vez, que lo quisimos hacer y no se pudo, una reunión con los representantes de las entidades bancarias de Arroyo, pública y privada, para ver qué medidas van a seguir para que no vuelva a pasar todo lo que pasó en el mes de abril, creo que fue, que vimos un montón de personas en los bancos haciendo las colas, hacinados ahí en los primeros días sin tener por ahí tanto orden o tantas medidas como son necesarias. Así que bueno, para evitar la repetición de esa situación, si les parece podemos citar a los representantes de los bancos para ver si pueden habilitar la ventanilla para aquellas personas que no vayan a tener la tarjeta, y en el caso de que sí puedan, qué medidas van a tener, y si no, qué es lo que tienen pensado hacer, para que no nos agarre el 23 de junio sin previsión como pasó la otra vez. Y porque además es muy necesario, teniendo en cuenta lo que decían también los concejales, el momento que estamos viviendo es realmente necesario el pago del segundo IFE. Gracias, presidente. Muy bien. Apoyo la moción. Bien, el concejal Tonelli apoya la moción de la concejala. Si están de acuerdo, nosotros el viernes tenemos una reunión con los jardines de infantes a las 10:30 de la mañana. Si les parece bien, hacer una segunda reunión, 11:30, 12 del mediodía, con los bancos por este tema. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces sometemos a votación la moción, ya está acompañada por el concejal, para la reunión con los bancos el viernes a las 12 del mediodía acá en el Consejo. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Muy bien, siendo las 13:58 horas, vamos a dar por finalizado la sesión del día de la fecha. Muchas gracias.